Muy buenas noches, estimados posgraduantes. ¿Alguien me confirma el audio, por favor? ¿Se escucha, ingeniero? Se escucha, Ya, muy ingeniero. bien, muchas gracias. Mientras van ingresando a la sala los demás compañeros, vamos a dar inicio a esta sesión sincrónica, la segunda clase, ¿no? La segunda sesión. Sean bienvenidos aquellos que se están conectando hoy y pues esperemos, como se dice, seguir avanzando. Bueno, vamos a comenzar eh, con la participación de algunos, ¿ya? Acerca del estudio de caso que quedó pendiente para hoy día, el inicio, ¿no? Ahí con mi compañero Javier. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Hola. Hola, hola. Ingeniero, ¿se escucha? Perdón. Hola, hola. Se escucha, Javier, se escucha. ¿Se escucha? Sí, sí, ingeniero, justamente lo estaba analizando el caso. Justamente los problemas que causó en el montaje de los chillers justamente fue la mala planificación del director de obra, debido a que generalmente cuando se realizan las material de construcción u equipos que puedan ser del exterior, se planifica con todos los percances que puede tener las importaciones. Entonces creo que se ha planificado ya desde el inicio la mala planificación, sobre todo en la importación del equipo, pero siempre en obra se realiza un previo cálculo de montaje, no siempre con el equipo, con la empresa de montaje, sino ya se tienen todos los planos a escala. En función de eso se realiza una simulación, puede ser virtual o otro tipo de simulaciones, ¿no? Que se realiza antes de realizar un montaje de la magnitud de la carga que se tiene de 4 toneladas, ¿no? Entonces, con esos problemas que lo tenían, fueron cometiendo más errores, ¿no? Uno, al tratar de agilizar el tema de realizarlo sin la inspección también de la parte de la empresa. Entonces, la primera solución sería, ¿no? Realizar una ampliación de plazo para que la empresa los realice con todos los cuidados necesarios. Eso sería, ingeniero, mi opinión. Ya, muy bien, muchas gracias. La pregunta así puntual, ¿en qué medida le ayuda a usted el poder realizar este tipo de análisis, ¿no? A través de este estudio de caso, ¿no? No, sí, justamente, ingeniero, lo más importante es, me está ayudando a que yo como persona que también soy del rubro de ingeniería civil, me permita planificar en todos los materiales o equipos que se pueda implementar al montaje, ¿no? Entonces, muy bueno el problema para dar solución, para que nosotros como profesionales también vayamos tomando ya en cuenta las situaciones, sobre todo de importaciones. Ya, muchísimas gracias, ingeniero Javier. Allí el compañero Rudy Méndez. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Sí, ingeniero, acotando lo que decía mi compañero Javier, yo también no pude leer el estudio de caso. Y bueno, hay dos, digamos, personal de la empresa que son los más involucrados en el retraso, que son el director de obra y el gerente de proyecto. El director de obra por no tener una buena planificación y el gerente de proyecto por no empaparse bien de la planificación de cómo iba la obra y por denegar el acceso a la empresa de grúa o a la empresa de izaje a inspeccionar el lugar in situ previo a la elaboración o el manual de procedimiento de cómo se iba a hacer el levantamiento de la carga. Entonces ahora este estudio de caso, con respecto a la pregunta que usted le decía a Javier de cómo nos sirve a nosotros, bueno, como la materia es evaluación de proyecto, y esto es un proyecto, este estudio de caso es un proyecto, instalar un chiller en un hospital o en un hotel o en donde sea que se necesite instalar, es un proyecto de mediana envergadura,
por lo cual yo creo que se deben tomar todas las aristas de los problemas, debe ser de nuestro total conocimiento y debemos tener todas las variables sobre la mesa para poder llevar a cabo siempre los proyectos, cumplirlos con las fechas de entrega que se tienen, porque cada día que pasa, dependiendo del envergadura del proyecto, puede ser pérdida millonaria. Y eso es lo que nosotros no queremos como ingenieros o como gerentes de proyectos o gerentes de planta o gerentes de obra, esté pues sobre nuestras manos o esté en nuestro currículum, ¿no? Que en el turno del ingeniero tal, el proyecto se retrasó una semana y la empresa perdió $100,000 por día. Entonces creo que esto nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de la magnitud de un proyecto, de la envergadura que sea y de todas las variables que debemos tomar en cuenta para que este proyecto sea ejecutado de la mejor manera. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Rudy. Ahí le cedemos los micrófonos al ingeniero Juan José Lanchipa, que nos puede hablar acerca del caso y en qué medida le aporta en su formación este estudio de caso, ¿no? Buenas noches, licenciado. Bueno, como comentaba mi colega, es un estudio de caso interesante y se ve tanto en lo que es retraso en la planificación, ¿no? Para lo que es la internación del equipo y en lo que son los tiempos igual para el montaje. Entonces, como en todo proyecto, siempre debe haber una planificación previa y se deben también ver, ¿no? Que estos tiempos se vayan cumpliendo. Entonces, por ejemplo, en lo que es la parte de los equipos, suministro o puesta en marcha, montaje, igual, tienen que haber unos puntos, digamos, ¿no? de alarma igual en lo que es la planificación. Si bien es al principio, ¿no? Si ha llegado tanto el desfase, cómo va a ir, ver los diagramas, los diagramas de Gantt que se tengan disponibles. Entonces, todo eso funciona en la planificación, ¿no? Y bueno, varios comentarios hubieron en respecto a cómo se podía subsanar, pero para hacer un buen proyecto siempre tiene que haber una planificación previa, no, o sea, no llegar a ese punto, digamos, lo último sería, digamos, tratar de subsanar, ¿no? Sino más bien tratar de prever cualquier contingencia. Claro que siempre hay contingencias que no se pueden prever, como por ejemplo el caso de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Varios proyectos he visto que se han parado, que lo han trasladado, han pedido a plazos, prórrogas, bueno, pero hay, ¿no? Entonces, en función, en medida de eso, digamos, nos serviría bastante en lo que es esto, ver, ¿no? Que se puedan llevar a cabo los proyectos en el tiempo adecuado. Porque eso implica igual lo que es lo que estamos viendo, ¿no? Al principio, lo que es el dinero como tal, eso se incurriría en gastos, ¿no? Entonces, eso es lo que no se quiere, incurrir en gastos que no deberían. Eso sería todo, licenciado. Muchísimas gracias, ingeniero Juan José Lanchipa. Continuamos a ver, ahí le vamos a ceder a la ingeniera Cleidy Campos. Buenas noches, ingeniero. Sí, he podido realizar la lectura del estudio de caso y la verdad concuerdo también con mis colegas aquí presentes. Algo que mencionaron bastante fue el tema del cronograma. Si bien para realizar este tipo de proyectos tenemos que tener un cronograma bien establecido donde nos demuestre tiempos, recursos y hacerle un debido seguimiento, cosa que por lo visto no sucedió, lo que conllevó al retraso. Otro de los puntos muy importantes que también considero que llevó a este retraso fue la falta de comunicación, que lo vemos dentro del listado de los posibles desperdicios en el servicio. Entonces, dentro del proceso, los problemas con la comunicación interna. En todo proyecto sabemos muy bien que debe existir una comunicación constante de los trabajos, de los problemas, de cómo se va a realizar las actividades. Entonces, en base a lo planificado, en base al cronograma ya establecido. Cuando se hizo la reunión entre el gerente de proyecto y el director y los de HCE, lo primero que hicieron fue excusarse de que él me dijo, él no vino, él no hizo. Y eso a consecuencia de ¿qué? A una falta de comunicación
a una falta de reunión interna que se debería ejecutar, ya sea semanalmente, cada 3 días, independientemente, para poder decir, esto va a pasar o se nos avecina esta actividad, cómo la vamos a encarar, qué cosas se necesita, cómo se debería ejecutar. Por tanto, creo que ha sido uno de los puntos también clave para el retraso del proyecto. Muchas gracias, ingeniera. Ahí le cedemos los micrófonos al ingeniero Oscar Luis, que pueda compartirnos acerca de la lectura de este caso, ¿no? Muy interesante y que nos ayuda, pues, ¿no? A la toma de decisiones y a poder identificar ciertas problemáticas, ¿no? Buenas noches, compañero, buenas noches, docente. Sí, estoy abriendo recién, ahorita acabo de entrar. Estoy abriendo el caso de la construcción, la verdad, venga. ¿Pudo realizar la lectura? Sí, lo leí, aquí está, perfecto. Sí, es un problema de gestión de proyectos, ¿no? Bueno, lo poco que he leído, sí, donde el que falla en realidad es ¿dónde está el del cargo? El gerente de proyecto, ¿no? Aparte que estaba atrasado el proyecto, esta colocación de los chiles en esta obra. No tenían procedimiento, delega a monitores, cosa que ya debería estar, digamos, ¿no? Planificada esta operación y bueno, todavía lo hacen mal, ¿no? Entonces, para mí, tema de desperdicio, ¿no? Personal no calificado, no apto, se puede decir. Yo puse insuficiente competencia de trabajadores, ¿no? Capacidad en la prestación de servicios. Procedimientos de servicios que no favorecen, ¿no? A la obra o al cliente. Eso pude apreciar ahí. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Oscar Luis. Bueno, un elemento fundamental para la realización de todo proyecto es la planificación, ¿sí? Es importante que nosotros como futuros administradores, gerentes, sepamos, como se dice, cuáles son las funciones, ¿no? que se va a desempeñar. Por ejemplo, hay 4 funciones básicas que todo administrador debe conocer. Una de ellas es la planificación, la segunda es la organización, la tercera es la dirección y la cuarta es el control, ¿ya? Como se dice, no podemos saltarnos cada uno de estos procesos, pues, ¿no? ¿Sí? Que involucra, como les decía, planificación, organización, dirección y control. En la medida de que nosotros tengamos una buena planificación, considerando los recursos con los que contamos, ya sean estos recursos humanos, recursos económicos, ¿no? Y para hacer una adecuada planificación, pues debemos considerar estos recursos que son fundamentales, pues, ¿no? ¿Sí? Fíjense que con este estudio de caso, a nosotros nos ayuda bastante el poder, como se dice, hacer un análisis exhaustivo y pues que además me permite a mí el poder, como se dice, tomar una buena decisión, ¿no? Fíjense que no está muy lejos de lo que es la realidad, ¿no? Como les indicaba, estos estudios de casos no son, como se dice, cuentos, son vivencias, son experiencias, digamos, ¿no? Que se viven, ¿no? Tal vez diariamente, tal vez, como se dice, en función al tipo de empresa, ¿no? U organización en la que nosotros estamos, como se dice, desempeñándonos. Es importante entonces, fíjense, la elocuencia, la redacción, que debe ser breve, clara y concisa, ¿no?
para realizar el estudio de caso. Como les indicaba, el estudio de caso va a ser como un trabajo final para ustedes, ¿no? Que de ahí, con cada uno de sus equipos de trabajo, van a seleccionar, llamémosle así, un caso, una vivencia que uno de los integrantes haya pasado, pues, ¿no? Entonces, en función a ello, y también para poder reforzar de cómo se estructura un estudio de caso, se les ha facilitado en el aula virtual de Classroom algunas pautas, ¿no? Que les van a permitir. Y fíjense que también igual ahí hay algunos modelos, ¿no? Algunos modelos de estudio de caso, ¿ya? Eso sería. Muchas gracias por su participación. Es importante que todos participen en estas clases que prácticamente son clases intensivas, pues, ¿no? ¿Sí? Donde el tiempo, como se dice, se consume rápido, ¿sí? Entonces, hoy quiero, antes de ingresar a ver las láminas para poder seguir avanzando, me gustaría el poder hacer el sorteo. Ya cada uno de los representantes se le ha asignado una temática que deben investigar, que deben hacer una indagación, ¿no? La mayor cantidad de información que encuentren y que hagan una presentación a partir de la siguiente semana, el día lunes, el miércoles y el viernes. Se van a presentar 2 grupos por cada clase, ¿ya? Por cada sesión. Entonces, en este momento me gustaría compartir la pantalla para que podamos hacerlo de manera más transparente, donde ustedes vean, ¿no? De que estamos actuando de una manera donde todos puedan ver y donde no haya favoritismo, ¿no? Por ejemplo, acá según los participantes, los representantes o líderes que lo llaman ustedes. Por ejemplo, está el grupo de Daniela Román, está el grupo de, a ver, está aquí como líder Valeria Chávez. Veamos a ver, está como líder Cristian. Cristian Iñiguez. Luego está Miguel Nayar. Tengo aquí registrado también a Cleidy Campos. Cleidy Campos. También tengo registrado a Ángel Costas. Considerando de que cada uno de aquellos nombres que están aquí son los representantes, ¿no? Por el momento solo hay 6 grupos que ya tienen sus temáticas asignadas. Entonces, para buenas seguir... noches. Sí. Disculpe la interrupción, Inge. Lastimosamente no hemos podido mandarle el listado del grupo. No sé si podría considerarnos también como grupo 7, tal vez. Ya. Sería entonces para finalizar, o aquí una vez integrémoslo ya. ¿Cuál es su nombre? Como líder de grupo, Abimael Fuentes. Abimael Fuentes. Sí. Ya. Luego se le va a asignar una temática, ¿ya? Perfecto. Entonces, se tiene siete grupos, ¿no? Con el grupo que se está integrando con el equipo de Abimael Fuentes. Vamos a hacer el sorteo y vamos a ver el orden en el cual se van a presentar. Vean ustedes que el grupo de Valeria Chávez, el equipo de Daniela Román, los 2 primeros grupos se van a presentar el día lunes, ¿ya? Tercer grupo o tercer equipo, Cleidy Campos, Miguel Nayar,
el quinto, Abimael Fuentes y Ángel Costa, ¿ya? Es decir, Valeria Chávez, Daniela Román, sus equipos se van a presentar el día lunes. El día miércoles, Cleidy Campos y Miguel Nayar, ¿ya? Y para el día viernes vamos a tener que concluir con estos 3 últimos grupos, ¿ya? De Abimael Fuentes y Ángel Costa, ¿ya? Eso sería para que podamos, como se dice, organizarnos mejor. ¿Tienen alguna duda en cuanto al sorteo? Ingeniero, buenas noches. Respecto a los horarios. Ya, Dale, Pablo, dale, Pablo. de acuerdo a ese orden se va a presentar, pues, ¿no? El grupo 1, nuevamente voy a compartir la pantalla para que puedan No, o sea, observarlo. ingeniero, me refiero el horario exactamente. ¿Cuánto tenemos? ¿Media hora, 40 minutos, una hora? Sí, justamente se le iba a preguntar. Eso es lo que quería saber. ¿Cuál va a ser la logística? ¿Qué tiempo va a tener cada grupo? Y si tienen que participar todos los integrantes o solamente el líder. Y si hay que hacer alguna presentación en diapositiva o eso es a libre elección. Ya, muy bien, excelente pregunta. Tienen que, para realizar su presentación, ya sea láminas en PowerPoint, ¿sí? Si tienen otra herramienta, ya es como se dice a criterio de ustedes, ¿sí? A libre elección, ustedes deciden, como se dice, a cuál de sus mejores leones envían, digamos, ¿no? Ahí al campo de batalla, ¿ya? Quiere decir que esos leones tienen que estar bien preparados, conocer toda la temática, porque van a ser evaluados, ¿sí? Entonces, como se dice, hay que enviar al mejor león o a los mejores leones bien alimentados, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya, gracias. Vamos a ¿Alguna darle de otra? comer a los leones. En cuanto al horario, al tiempo, como se dice, tenemos 3 horas, ¿no? 3 horas por cada sesión, ¿no? Puede ser que un grupo le tome 30 minutos, 40 minutos, pues, ¿no? Pero fíjense que una presentación aquí es importante, porque cuando ustedes van a una defensa, no es más de media hora. Más de media hora es para dormirlos ahí a los tribunales, digamos, ¿no? Y yo creo que para que nos durmamos aquí en clase, basta con que estén apagadas nuestras cámaras, digamos, ¿no? Un ejemplo, ¿ya? Entonces, media hora máximo, una presentación y luego ya viene el debate, viene la evaluación de cada equipo de trabajo. Aquí lo que vamos a hacer es implementar, digamos, sistema de evaluación novedoso, donde sea participativo, ¿sí? Y además que sea una evaluación objetiva, ¿sí? Como se dice, sorpresa para el día lunes. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Una pregunta, ingeniero. Quería saber si todos en el grupo tenemos que exponer de nuestro tema o... Ya, como les indicaba, ustedes deciden, ¿no? Si designan a 1, 2 o 3 o todos, digamos, ¿no? Ya ustedes, a elección, ¿no? Por eso les digo, hay que enviar a los mejores, ¿no? A los mejores leones. Eso no quiere decir que los demás van a estar ahí confiados, ¿no? Porque son un equipo, recuerden, ¿ya? Eso a criterio de ustedes. Ok, ingeniero, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Sí, ingeniero, buenas noches. Una Buenas consulta noches. respecto a la estructura de la temática, ingeniero. ¿Qué puntos hay que considerar en dicho trabajo? ¿O va a haber un formato de presentación, ya sea, como usted indicaba, en láminas de PowerPoint, en Word?
que una secuencia de puntos que deberíamos de seguir y cumplir cada grupo, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, lo siguiente, como son temáticas muy diferentes, como se dice, no se tiene un cierto formato, un cierto orden, pero lo que podemos nosotros sacar de relevante de esas temáticas son algunos puntos que ustedes consideren, como se dice, relevantes. Dicho en otras palabras, su presentación, su lámina, no debe exceder por ejemplo, 20 láminas. Un ejemplo, ¿no? No más de 20 láminas y que además sea breve, claro y conciso. Por ejemplo, si nosotros, según la temática que se nos ha asignado, por ejemplo, el de responsabilidad social empresarial, nosotros indagar qué es una responsabilidad social empresarial, cuáles son los elementos para considerar una responsabilidad social empresarial y todo lo que es relacionado y sobre todo enfocado en lo que es nuestro país, pues, ¿no? Bolivia, ¿sí? Como se dice en esta temática, por ejemplo, responsabilidad social empresarial, ¿qué empresas de los diferentes rubros cuentan con este programa de responsabilidad social empresarial? Por darles un ejemplo, la Sociedad Boliviana de Cementos, SOBOCE, tiene, ¿no? Su programa de responsabilidad social empresarial. Las empresas mineras igual tienen sus programas, ¿no? Pero aquí es importante a dónde está, como se dice, destinado ese programa, ¿ya? Eso es lo que van a indagar y, como les decía, que sea lo más breve, claro y conciso, ¿sí? Los puntos que ustedes consideren relevantes. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Sí, el caso, por ejemplo, lo vamos a plantear, ¿no? Con un objetivo, porque ahí en la parte del manual para la elaboración dice, ¿no? Que tiene que tener un objetivo, ¿no? Planteado sobre el tema específico. No, bueno, ya luego viene el entorno, ¿no? Los marcos referenciales que tenemos que tener claro y plantearnos un problema, ¿no? En el objetivo, porque se pueden tocar varios problemas de un caso específico. Entonces, nos planteamos un objetivo, un problema específico y lo resolvemos explicando, ¿no? Todo lo investigado sobre ese tema, ¿no? Algo así va a ser. Ya, bueno, eso más va para lo que es el caso final, el estudio de caso. Ah, ya. Bueno, esquematizándolo para despejar esa duda y quede todo claro, para realizar un informe, llamémosle así, en función a estas temáticas, lo que sería conveniente es, en primer lugar, tener una introducción, el desarrollo del tema como tal y unas conclusiones. Fíjense, 3 elementos nada más Ya. en estas temáticas. Y ahí, como se dice, liquidamos el pleito, digamos, ¿no? En este caso de la temática, ¿ya? No hay que confundirse con el estudio de caso. Yo les recomiendo una vez más que vayan, como se dice, organizándose, vayan viendo su trabajo, porque al final, como se dice, tiene una ponderación de un 40%, ¿no? ¿Ya? Eso sería, y fíjense que también esta presentación tiene una ponderación, ¿ya? Así que, como se dice, hay que hacerlo de una manera que todos puedan, como se dice, el poder retroalimentar en algunos casos, en otros casos complementar o en otros casos conocer nuevas cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, esta maestría en administración de empresas e ingeniería es, como se dice, muy interesante, pues, ¿no? Por el enfoque, la estructura que se le plantea, ¿no? Eso sería. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta?
Sí, que tal vez en el detalle de el tiempo de subida del trabajo, ¿cuándo tiene que ser? ¿Hay un plazo? ¿O cómo se va a hacer ese tema de inicio? Ya, fíjense ustedes que hace rato acabamos de hacer el sorteo, pues, ¿no? Quienes se van a presentar el día lunes, ¿no? Equipo 1, equipo 2. Entonces, eso equivale a que ese día que le tocó tienen que subir su material, pues, ¿no? En este caso, solo la diapositiva, ¿ya? Está bien, Inge, muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Algunos los noto muy contentos, ¿no? De seguro debe ser porque se ha vivido una fiesta democrática en la universidad, ¿no? Ya se tiene nuevo rector. ¿Quién fue, Licen? ¿Quién ganó? Bueno, según datos preliminares, como se dice, a boca de urna, Ajá. ha ganado ¿Amarillo? Vicente Cuellar. Está bueno. Esa es la sorpresa, ¿no? Qué bien. Ya, bueno, si no hay más consulta, vamos a dar inicio a esta presentación y que podamos, como se dice, retroalimentar ciertos conceptos que son muy relevantes, ¿ya? En este momento estoy compartiendo mi pantalla para poder dar inicio. Ya, hoy aprenderemos conceptos básicos sobre finanzas e inversiones que te ayudarán en tu trabajo diario. En esta lección vamos a ver algunos conceptos básicos de interés simple y compuesto y su aplicación, lo que más nos interesa, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la inflación sobre la tasa de interés? Tanto tasa de interés nominal versus la tasa de interés real. Algunos conceptos, por ejemplo, lo que es la tasa de interés, nos dice que es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como el precio del dinero en el mercado. No olviden que la tasa de interés es el precio del dinero, ¿sí? Es el precio del dinero, la tasa de interés. Es por ello que mucho se habla en ingeniería económica de el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? La tasa de interés es fijada por el Banco Central de cada país y que a su vez la fijan a las personas por los préstamos otorgados. Aquí un ejemplo, cuando una tasa de interés es alta, esto incentiva al ahorro, ¿sí? Porque en la medida de que las entidades de intermediación financiera nos ofrezcan tasas muy atractivas, muy elevadas, eso pues va a permitir a que todas las personas o empresas, como se dice, su dinero lo tengan, como se dice ahí, en una cuenta de ahorro, ¿no? Y una tasa de interés es lo inverso, ¿sí? Una tasa de interés baja, lo que incentiva es al consumo. Entonces, en este segmento vamos a ver lo que es el interés simple. El interés simple básicamente involucra tres elementos importantes, como es el capital, el interés y la tasa de interés. Vamos a revisar algunos conceptos claves según estos términos. El interés simple. Aquí veamos un ejemplo de un amigo que te pide un préstamo de 10.000. Podemos decir que el capital que has prestado es de 10.000, pues, ¿no? Entonces así entendemos que capital es el dinero que una persona o institución depositará o prestará. Si tu amigo promete devolverte esos
en 11.000 en un mes más, podemos decir que obtendrás un interés de 1.000, porque aquí estamos, como se dice, la diferencia, pues, ¿no? Del capital que era los 10.000 y promete devolver 11.000, entonces estamos hablando ahí de interés. Entonces, entendemos que interés es la ganancia producto del empleo o uso de cierto capital. No nos olvidemos el término. Interés es la ganancia producto del empleo de un cierto capital durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, pero además hay otro concepto importante asociado a los dos anteriores. La tasa de interés, que es el porcentaje que representa el interés sobre el capital en un periodo determinado. A este concepto de tasa de interés también se lo denomina rentabilidad en renta fija, ¿ya? Fíjense de que ya estamos viendo a qué se refiere el interés y a qué se refiere la tasa de interés, ¿sí? Para efecto de los cálculos, es fundamental siempre conocer el periodo de la operación, ¿ya? En consecuencia, tenemos tres conceptos básicos que serán permanentemente empleados en operaciones crediticias, de inversiones y en finanzas en general. La simbología o la abreviación del capital es igual a C, el interés igual a I mayúscula y tasa de interés igual a I minúscula, ¿ya? ¿Para qué? Entonces, aquí es importante saber diferenciar cuándo es una tasa de interés y a qué se refiere el interés como tal. No confundas interés con tasa de interés. Como ves, son muy diferentes. Cuando ustedes consultan por rentabilidad, puedes asociarla con el concepto de tasa de interés. Imagina que vas al banco, dice, y depositas en tu cuenta de ahorro 50.000 por el periodo de un mes. El ejecutivo captador te indica que aplicando un 2% obtendrás una ganancia de 1.000. Entonces, deduciendo, tenemos que el capital es de 50.000, el interés generado por esta operación es 1.000 y la tasa de interés es el 2%. Veamos ahora si podemos reconocer y aplicar los conceptos revisados. Aquí, la primera, la I minúscula, hacemos referencia a la tasa de interés. La I mayúscula, hacemos referencia a lo que es el interés. Y la C hace referencia a lo que es el capital. Entonces, de esa manera, estamos asociando estos conceptos que estamos viendo en este segmento. A continuación veremos cómo opera el cálculo de intereses, ¿ya? Revisemos el siguiente gráfico. En este flujo de tiempo se tiene, por ejemplo, 5 periodos, ¿sí? Donde, fíjense que en el primer periodo se tiene un capital más un interés 1, como se dice que se ha generado en esa operación. Y así sucesivamente, fíjense, en el periodo 2, en el periodo 3, ¿sí? A esto que nosotros observamos en la parte superior de este gráfico, esto se llama factor de capitalización a interés simple, ¿sí? Anteriormente nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, en interés compuesto, de que este factor de capitalización es diferente, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que al término del primer periodo se tendrá el mismo capital más el interés. Y así sucesivamente, al término del quinto periodo se tendrá el mismo capital y un interés equivalente a la suma de los intereses de cada periodo, ¿ya? En este caso, se habla de interés simple.
En el interés simple, el capital y la ganancia por el interés permanece invariable en el tiempo. Analicemos el caso de un capital de 10.000 colocado a una tasa de interés del 8% anual durante 5 años. Aquí es importante, como les indicaba, de que tanto la tasa como el número de periodos debe estar expresado en la misma unidad. En este caso, fíjense que la tasa es anual y los periodos o el periodo es anual, pues, ¿no? Son 5 años. Veamos ahora cómo funciona en el siguiente gráfico, ¿ya? Se tiene un capital de 10.000, ¿sí? En el periodo 0 y en el año 1 se tiene un capital de 10.000 y se tiene un interés generado por ese año de 800 y así sucesivamente, fíjense, hasta llegar al 5.º año. ¿Qué decíamos, por ejemplo, la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto? Que en el interés simple, el capital, como se dice, es fijo. En cambio, en el interés compuesto, el capital varía mucho, ¿sí? Como se ve, el capital permanece invariable y el interés simple que producirá es de 800 por cada periodo. En el ejemplo anterior, notamos que el interés simple era de 800. Ello es así porque el interés simple es directamente proporcional al capital, a la tasa de interés y al número de periodos. Y matemáticamente se expresa de la siguiente forma. Como veíamos nosotros, la fórmula, ¿no?, del interés es igual al capital por la tasa de interés y por n, que viene a ser el tiempo o el periodo. Y mayúscula, y minúscula, n, interés simple, capital, tasa de interés y periodo. El interés simple posee las siguientes características. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando se tiene a mayor capital? Ahí, Víctor, ¿qué ocurre en esta situación? A mayor capital, ¿qué vamos a obtener? Mayor interés. Mayor interés, excelente. ¿Y a mayor tasa de interés? También. Víctor, ya, mayor interés, ¿no? Y a mayor número de periodos, mayor interés, ¿sí? En este ejercicio ilustrativo, si deposita en una cuenta de ahorro 100.000 al 6% anual y mantienes este ahorro durante 5 años, ¿cuánto interés recibirás al final del 5.º año si el interés a recibir es de tipo simple? Dice, ¿no? Aquí es importante, el primer paso es seleccionar la fórmula, pues, ¿no? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Calcular lo que es el interés. El segundo paso, fíjense de que acá en estos datos que ya se me está proporcionando, como se dice, tanto la tasa de interés como el tiempo o el periodo está expresado en la misma unidad. Simplemente aquí en la fórmula, este 6% yo siempre lo expreso en tanto por 1, ¿ya? Y obtengo, fíjense, efectuando los cálculos, se obtiene un interés de 30.000. Es necesario precisar que la tasa de interés se expresa en porcentaje y para usarla en una fórmula es necesario expresarla en decimales, pues, ¿no? ¿Sí? Como les decía, en tanto por 1, 6 dividido por 100. A modo de práctica, resolvamos los siguientes ejercicios. ¿Qué capital colocado el 24% anual producirá al cabo de 6 meses 24.000 de interés? ¿Qué fórmula vamos a usar? Para este ejemplo, ¿cuál de estas 3 fórmulas consideran la correcta? Ahí, la segunda fórmula. Ya, la segunda fórmula. Entonces, verificando, a ver. Correcto, la segunda fórmula, ¿no? Porque hemos despejado
de la fórmula matemática de interés simple. En este caso, la incógnita es el capital. Reemplazando los valores, obtenemos el resultado, pues, ¿no? Muy bien. El capital es 200.000. En el segundo ejercicio, si depositamos en una cuenta de ahorro 100.000 al 6% anual y se mantiene este ahorro durante 5 días, fíjense que acá la tasa de interés es anual y acá el tiempo está en días. Lo mismo hacemos, primer paso, identificamos la fórmula. El siguiente procedimiento es simplemente estos 5 lo divido entre 360 días que tiene calendario comercial, ¿sí? Para el cálculo tanto de interés simple e interés compuesto se utiliza el calendario comercial, ¿ya? No olvidar ese dato. Entonces, el interés que obtendría usted es de 83. Los ejemplos y actividades que verás se basan en el llamado tiempo ajustado o tiempo comercial que considera cada mes como de 30 días. El denominado tiempo real, que tiene meses de entre 28 y 31 días, no se usará por razones de práctica, ¿ya? Como les decía, siempre se utiliza calendario comercial. Es importante considerar de que debemos igualar las unidades de tiempo en que están expresados tanto la tasa y el periodo. Entonces, vamos a pasar a este otro segmento de lo que es el interés compuesto. El interés compuesto es necesario de conocer, pero en la práctica se emplea muy poco lo que es el interés simple. La gran mayoría de los cálculos financieros se basan en lo que se denomina interés compuesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el método simple y el método de interés compuesto? En primer lugar, decíamos que el interés simple, el capital no varía. En cambio, en el interés compuesto, el capital sí varía, ¿no? Al final de cada periodo, el capital varía y por consiguiente, el interés que se generará será mayor en el interés compuesto. Siempre. Lo más importante que debes recordar es que para efectuar el cálculo de cada periodo, el nuevo capital es al anterior más el interés ganado en el periodo, ¿sí? Porque aquí se va, como se dice, obteniendo un nuevo capital, pues, ¿no? Bajo el concepto de lo que es la reinversión. Si comenzamos con un capital, al final del primer periodo, este capital generará un interés simple, que sumado al capital inicial dará como resultado un monto. Veamos este ejemplo ilustrativo en este flujo. Por ejemplo, para el primer periodo se tiene, ¿no?, el capital más el interés. A esto se le denomina el monto, pues, ¿no? Monto 1, monto 2, monto 3, monto 4, monto 5 y así sucesivamente. Así esta operación se va a repetir en cada periodo hasta obtener un monto final. Revisemos cuidadosamente el desarrollo de la fórmula de interés compuesto. Si en cada periodo la tasa de interés es I, entonces, fíjense, acá se tiene un capital y se va, como se dice, obteniendo cada vez, como se dice, la suma del capital más los intereses. Aquí nosotros en el desarrollo de esta fórmula vemos, ¿no?, el comportamiento. M1 igual al capital por 1 más I, y así sucesivamente hasta obtener, como se dice, la fórmula de lo que es el interés compuesto. Entonces, deduciendo ya lo que es la fórmula del monto compuesto, se deduce en esto: el monto compuesto al final del periodo es igual al capital por 1 más I elevado a n, ¿ya? Entonces, fíjense que la diferencia entre el interés compuesto y el interés simple está en el factor de capitalización, ¿no? Observamos que en el interés simple no está como se dice, expresado exponencialmente, pues, ¿no? ¿Sí?
En cambio, en el interés compuesto sí está expresado exponencialmente. Recuerda que el exponente de 1 más i es igual al número de periodos. Un concepto importante que debes recordar se refiere a la capitalización de los intereses. Es decir, cada cuánto tiempo el interés ganado se agrega al capital anterior a efecto de calcular nuevos intereses. En general, la capitalización se efectúa a intervalos regulares. Puede ser diario, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. Se dice entonces que el interés es capitalizable o convertible en capital. En consecuencia, también gana interés. El interés aumenta periódicamente durante el tiempo que dura la transacción. El capital al final de la transacción se llama monto compuesto y lo designaremos como MC. A la diferencia entre el monto compuesto y el capital se le conoce como interés compuesto. Y para ilustrar los ejemplos lo designaremos por IC. Obtenemos entonces la siguiente fórmula. Interés compuesto es igual al monto compuesto menos el capital. De acuerdo a lo que hemos revisado respecto al interés compuesto, como les decía, el monto compuesto al final del periodo N estará dado por, esta es la fórmula como se dice que se utiliza para el cálculo del monto compuesto, y el factor, fíjense, el factor de capitalización compuesto, ¿no? Lo que se denomina aquí, en este caso, de interés compuesto. Un ejemplo ilustrativo, ¿cuál es el monto compuesto de un capital de 250.000 depositado a una tasa del 2% mensual durante 8 meses? Capitalizable mensualmente. Fíjense que acá tanto el tiempo y la tasa ya están adaptados a la misma unidad, ¿no? Entonces la fórmula que utilizamos es el monto que vimos anteriormente y simplemente acá reemplazamos esos valores, ¿no? Entonces se obtiene un monto compuesto de 292.915. Aquí es importante respetar las prioridades operacionales. Resolvemos los paréntesis, la multiplicación, los cálculos que se realizan, pues, ¿no? Un segundo ejemplo, se tiene un capital de 200.000 que colocados a una tasa de interés compuesto del 3.5% capitalizable mensualmente, se convirtió en un monto compuesto de 237.537. ¿Cuánto tiempo duró la operación? Aquí para obtener el tiempo, yo aplico, como se dice, el logaritmo, pues, ¿no? Y la fórmula para el cálculo del tiempo es esta, ¿no? Logaritmo de monto compuesto menos el logaritmo de capital, todo esto sobre el logaritmo de 1 más i. Reemplazando, obtenemos, como se dice, la respuesta, ¿no? Para un tercer ejemplo, igual lo mismo, ¿sí? Aquí sí me pide, como se dice, la tasa de interés de la operación. Y aquí aplicando y despejando la fórmula del monto compuesto para encontrar la tasa de interés, esta es la fórmula. Reemplazando, obtengo una tasa del 0.35. Entonces la tasa de interés fue de 3.5, ¿no? Porque 0.035 multiplicado por 100 me da 3.5% mensual. Un cuarto ejemplo, que aquí me pide el capital, ¿no? El capital es la incógnita. Lo mismo, obtengo la fórmula, despejando el monto compuesto, reemplazando los valores que se me ha proporcionado y obtengo un resultado de 199.298. Entonces el capital depositado fue 199.298. Aquí vamos a ver la diferencia entre lo que es una tasa de interés real y nominal. El último concepto que revisaremos
en este segmento se refiere al interés real. Como muchos otros bienes, el dinero se deprecia en el tiempo, tiene un menor valor. En el caso del dinero, esto se produce por el efecto que tiene sobre un fenómeno denominado inflación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando existen altos índices de inflación? Es donde la moneda se devalúa, pues, ¿no? ¿Sí? Como se dice, pierde su valor, pierde, como se dice, el poder adquisitivo de esa moneda. Y la inflación tiene un efecto directo sobre la rentabilidad que exigirá un inversionista respecto de su inversión. Es aquí, por ejemplo, que debemos considerar este indicador macroeconómico al momento de realizar una inversión, pues, ¿no? Porque se verá reflejado en nuestra rentabilidad, en lo que espera, como se dice el inversionista, pues, ¿no? Generar y maximizar sus ganancias. El interés se pacta normalmente, no tiene en cuenta el efecto de la inflación, se denomina el interés nominal. Este interés nominal es la tasa que por lo general pactamos cuando acudimos a una entidad financiera, pues, ¿no? Los conceptos y ejercicios que hemos desarrollado hasta ahora siempre han considerado el interés nominal. No obstante, se deben interesar siempre por el interés o rentabilidad real de su inversión. Aquí es importante, como se dice, para realizar inversiones, es importante considerar lo que es la tasa de interés real, porque aquí sí estamos involucrando lo que es la inflación, pues, ¿no? Los efectos que puede ocasionar la misma. El interés nominal descontada a la inflación es igual a el interés real, ¿ya? Entonces es importante, fíjense que el interés nominal, descontando la inflación, esto me da lo que es el interés real. La preparación y evaluación de proyectos, ¿ya? La inflación y tasa de interés. La inflación, decíamos nosotros, de que es el aumento sostenido en el nivel de precios y normalmente medido a través del cambio en el IPC. Este IPC es el índice de precios al consumidor, ¿sí? En presencia de inflación, la capacidad de compra o poder adquisitivo de un monto de dinero es mayor que en un año más. Es decir, fíjense cuáles son los efectos de lo que es la inflación. La inflación y tasa de interés. La tasa de interés, conocida como tasa nominal, deberá incorporar dos elementos fundamentales. Uno, la rentabilidad exigida para hacer indiferente un monto ahora o en el futuro. El valor del dinero en el tiempo. A esto se denomina lo que es la tasa real. Y el segundo elemento, diferencial, que cubra la inflación y mantenga el poder adquisitivo. A esto se lo denomina tasa de inflación. La ecuación que relaciona las tasas nominal y real es conocida en la literatura con el nombre de la igualdad de Fisher. Y para ello se presenta esta siguiente fórmula, fíjense, donde I es donde la tasa de interés, I minúscula, es la tasa de interés nominal, R representado como tasa de interés real y pi igual a tasa de inflación, ¿ya? En resumen, dos conceptos. Cuando hablamos de tasa de interés real, estamos haciendo referencia a lo que es un costo de oportunidad. Cuando hablamos de lo que es el poder adquisitivo, está muy relacionado a lo que es la inflación. El paso 1, valor a costo de oportunidad, tasa de interés de un 10%. Para este ejemplo, fíjense que se tiene en el año 0 un capital de 1000 y transcurrido un año,
esta tasa de interés real, como se dice, ha generado 1.100 monto final. En el segundo paso, valora el costo de oportunidad y además mantiene el poder adquisitivo de la inflación del 25%. Fíjense de que en la medida de que esta tasa de inflación sea elevada, pues cada vez el poder de compra o el poder adquisitivo, cada vez, como se dice, va a ser menos, pues, ¿no? Un ejemplo, si tengo 500 en un banco y me ofrece una tasa de interés nominal del 37.5% y me encuentro en una economía donde la inflación es del 25%. Aquí hay dos interrogantes. ¿Cuál es la tasa real correspondiente y cuánto es mi capital nominal al final del año? Veamos acá el ejemplo en función a estos datos proporcionados. En función a estos datos proporcionados, básicamente fíjense de que nosotros estamos reemplazando esos valores y yo estoy obteniendo una tasa de interés real de un 10% y un capital que es mi incógnita de 687.5. Nota importante, la evaluación de proyectos utiliza tasas de interés reales y por tanto flujos reales. De esta forma se evita trabajar con inflaciones que normalmente tendrían que ser estimadas a futuro con el consiguiente problema de incertidumbre. El interés real es el ajuste que debe efectuarse o realizarse al interés nominal para que refleje correctamente la inflación del periodo, ¿sí? Entonces, es importante que en otras palabras, el interés real refleja el poder adquisitivo de la rentabilidad obtenida en una inversión. Si la inflación es positiva, siempre el interés real será menor que el interés nominal. Esto acá es importante. Si la inflación es positiva, siempre el interés real será menor que el interés nominal. El impacto de la inflación se puede estimar, ello es necesario para muchas decisiones financieras donde lo que realmente importa es la rentabilidad real, ¿sí? Lo que al inversionista, como se dice, le interesa, pues, ¿no? ¿Cuál va a ser esa rentabilidad real por decidir entre diferentes alternativas de inversión? A ver aquí, las variaciones del nivel de precios revelan si los precios están bajando o subiendo en promedio en un periodo dado. Como decíamos anteriormente, el nivel de precios se mide generalmente a través de un índice de precios, como el que conocemos en nuestro medio, pues, ¿no? El IPC, índice de precios al consumidor. Y también existen otros como el IPM, el índice de precios al por mayor. Entonces, ¿por qué la rentabilidad mensual que aparece en el diario no es igual a la informada por la Super? Aquí es básicamente por esta respuesta, pues, ¿no? El interés real. No se muestra como se dice esto, ¿no? Como tal. Aquí, para que retroalimentemos todo lo que hemos visto, por ejemplo, la inflación se mide en nuestro país por, aquí en la parte inferior, en estos cuadrantes de color amarillo, ¿cuál consideran ustedes que se adecua para completar esta frase? Ahí su micrófono, Cintia Carvajal. La inflación se mide en nuestro país por el, ¿cuál de estos cuadrantes consideran? Para que entre en la casilla. El IPC. Ya, correcto. Aunque también puede utilizarse, decíamos, el IPM, ¿no? El IPM. Ya, el índice de precios al por mayor, algo así, ¿no?
Si hay Sí. inflación negativa llamada deflación, que es algo contrario a lo que es la inflación, la tasa de interés compuesta la tasa de interés compuesta, ¿cuál de estos cuadrantes considera que entra aquí para completar la frase, Cintia? O Ana Belén, Beatriz. Ana Beatriz, ¿no? Ana Belén. Es la tasa de interés compuesto real. Ya, nominal. Fíjense, ¿qué decíamos? Cuando la inflación es positiva, esto es inversamente, pues, ¿no? La tasa de interés compuesto es nominal, pues, ¿no? Cuando es positiva la inflación. Y es mayor que la tasa de interés real, ¿no? Cuando es, como se dice, la inflación positiva. En este caso, la inflación negativa. Nuestros clientes se interesan por su rentabilidad. ¿Qué es lo que le interesa al inversionista? Real. Su rentabilidad real, pues, ¿no? Si en un año yo obtengo una rentabilidad nominal del 6% sobre una inversión y ha habido inflación, entonces mi rentabilidad real ha sido, ¿cuál de estas dos consideran? Inferior. Inferior al 6%. Ya, Inferior. muy bien. Siguiendo, a ver, vamos a ver lo que es el valor del dinero en el tiempo, valor futuro y valor actual. Aquí, básicamente, el capital hace referencia a lo que es un valor presente, un valor actual, y el valor futuro hace referencia a lo que es un monto final. Valor del dinero en el tiempo corresponde a la rentabilidad que un agente económico exigirá por no hacer uso del dinero en el periodo cero y posponerlo a un periodo futuro. Sacrificar consumo hoy debe compensarse en el futuro. Un monto hoy puede al menos ser invertido en el banco ganando una rentabilidad. A esto fíjense de que se le asocia lo que es el costo de oportunidad, ¿no? La tasa de interés R es la variable requerida para determinar la equivalencia de un monto de dinero en dos periodos distintos. En una oportunidad nosotros habíamos indicado de que la tasa de interés es la que permite la equivalencia, ¿no? De los montos de dinero, ¿no? A ver aquí un ejemplo. Un individuo obtiene hoy un ingreso representado Y sub 0 de 1000 por una sola vez y decide no consumir nada. Tiene la opción de poner el dinero en el banco. Inciso A. ¿Cuál será el valor de ese monto dentro de un año si la tasa de rentabilidad o de interés que puede obtener en el banco es de 10%? Fíjense que el valor dentro de un año es 1100, pues, ¿no? ¿Cuál sería el monto disponible para consumir dentro de un año si se consume 200 hoy? Si solo hay dos periodos, el ingreso solo es Y sub 0 igual a 1000. Puede consumir hoy o en un año. La rentabilidad exigida por no consumir hoy es del 10%, esto tomando en cuenta los datos anteriores. Entonces se tiene que el monto es de 880. Consumo, y el consumo total de 1080. El valor futuro, valor actual, como les decía, por ejemplo, aquí en este gráfico, en este flujo de tiempo, en el año 0, aquí esto se lo denomina como valor actual, y en valor futuro, algo que no conocemos. Y la fórmula del valor futuro, cuando se tiene solo un periodo, es esta fórmula.
valor futuro igual a valor actual por 1 más R. Fíjense que esto es el factor de capitalización. Y cuando se tienen 3 o más periodos, fíjense que la fórmula del valor futuro es igual al valor actual por 1 más I elevado a N, ¿no? O por la cantidad de periodos. Y la fórmula general, fíjense que es muy idéntica a lo que es el monto compuesto, ¿sí? Solo que acá varía la simbología. Entonces, el valor actual, lo mismo. El valor actual, fíjense, es conociendo nosotros el valor futuro, lo traemos ese valor futuro al valor actual o a un valor presente. Es por ello que aplicamos esta fórmula, fíjense, esta fórmula de actualización, ¿no? Por este factor, fíjense. Cuando se tiene 3 o más periodos, esta es la fórmula. Es muy idéntica a lo que es el monto compuesto. Entonces, fíjense aquí la fórmula para el cálculo de valor actual es esta. Valor final sobre 1 más la tasa elevado a n periodos. Aquí, para ilustrar este ejemplo, se tiene 1000 hoy y la tasa de interés anual es de 12%. ¿Cuál será su valor al final del tercer año? Aquí fíjense que los cálculos, si nosotros realizamos por cada uno de los periodos, y al finalizar vamos a obtener 1405. Pero esto nosotros lo realizamos básicamente con una simple fórmula. El valor final es, tenemos un valor actual de 1000 por 1 más 0.12. ¿Cuántos periodos? 3, ¿no es? Y obtengo 1405. Con esta fórmula soluciono, ¿no? Ese ejemplo. Y así sucesivamente los otros ejemplos vamos a pasarlo para seguir avanzando. Aquí para el cálculo de la tasa igual aplicamos lo que es aplicamos lo que es raíz cúbica, ¿no? ¿Sí? Y despejamos lo que es la fórmula. La tasa de interés compuesta corresponde al mismo concepto asociado a la conversión de un valor actual en un valor final y viceversa. El monto inicial se va capitalizando periodo a periodo. Así, por ejemplo, luego del primer periodo se suma el capital más los intereses ganados y ese total es el que gana interés para un segundo periodo. Entonces, fíjense que las fórmulas son muy idénticas en lo que es interés compuesto, ¿no? Y valor final, valor actual. Estos ejemplos ilustrativos, ya estamos por concluir esta parte. A continuación vamos a resolver unos ejercicios que nos ayudarán a determinar si has adquirido los conocimientos entregados en este segmento. Aquí, Pablo Carvajal, la primera pregunta dice: la diferencia fundamental entre interés simple y compuesto es que en el cálculo del interés simple el capital es constante. En cambio, en el interés compuesto el capital va aumentando según se capitalizan los intereses ganados. ¿Esto Verdadero. es falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Veamos. Verdadero. El segundo, el cálculo del interés compuesto es poco empleado en la práctica. ¿Falso o verdadero? Falso. Es muy, como se dice, utilizado, pues, ¿no? El interés compuesto. Los conceptos claves para resolver problemas de interés son capital, interés, tasa de interés y periodo de tiempo. ¿Falso o verdadero? Bueno, para mí que son más, pero verdadero. ¿Qué dice Pablo? Les decía, para mí que son más, pero también verdadero. Verdadero. Ya, aquí la fórmula básica para resolver un problema de interés simple es falso o verdadero. ¿Es esta fórmula? Falso.
Falso. Falso. Porque acá no es esta I, pues no, mayúscula, ¿no? Ya. Entonces, a ver aquí unos ejemplos muy sencillos. Si una persona invierte 330.000 a un interés simple del 7%, al final de un periodo de 30 años habrá obtenido un interés de, mentalmente, a ver aquí, ¿cuál de los incisos es correcto? Inciso A. Inciso A. Inciso A, ¿no? Correcto. Marca aquellas sentencias que consideres correctas respecto al interés compuesto. Es aquella que se utiliza en las aplicaciones financieras prácticas. Debe especificar un periodo de capitalización. Si la inflación es cero, el interés nominal siempre será mayor al interés real en un periodo de tiempo. ¿Cuáles consideran ustedes acá? Veamos. Es aquella que se utiliza en aplicaciones financieras prácticas, que se utiliza muy frecuentemente, pues, ¿no? El interés compuesto. Debe especificar un periodo de capitalización. La siguiente pregunta, respecto al interés real. ¿El interés real es siempre compuesto? ¿Es aquel que tiene incorporado el efecto de la inflación? Si la inflación medida por el IPC es positiva, ¿el interés nominal será mayor que el real? Respecto al interés real, ¿cuál considera? Inciso B. Ya, inciso B, correcto. ¿Qué otro inciso? Inciso C. Correcto. A modo de conclusión, hemos revisado conceptos claves que son permanentemente utilizados. Hemos definido lo que es un capital, interés, tasas de interés. Hemos visto ejemplos de lo que es interés simple, lo que es interés compuesto. Hemos analizado el impacto de la inflación sobre el interés o la rentabilidad de una inversión y lo que es un interés nominal y lo que es un interés real. ¿Ya? Esa ha sido una clase más que todo ilustrativa que nos ayuda a reforzar ciertos conocimientos y poder relacionarlos, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, veamos un ejemplo de un plan de pagos, ¿ya? Utilizando alguno de estos conceptos que hemos adquirido hoy, o que en su defecto estamos, como se dice, reforzando, ¿no? Voy a proyectar acá mi pantalla. Aquí, aquí se tiene un préstamo de $20,000, un préstamo de $20,000 a un plazo de 3 años, a una tasa del 10% anual, y yo quiero determinar las cuotas que voy a pagar mensualmente. Para ello, la cuota de capital va a ser variable y es fijo la amortización de capital, ¿ya? Aquí bajo este análisis, esta tabla de amortización, bajo un método que es muy conocido, el que es el método alemán. Por ejemplo, aquí, desarrollemos este caso. Tenemos el monto del préstamo, que es de 20,000 a un plazo de 3 años. Para determinar cuántos meses, simplemente multiplico los 3 años por 12 meses que tiene cada año, pues, ¿no? Entonces estamos hablando de 36 meses, ¿no? Y la tasa anual, para convertirla en tasa mensual, ¿qué es lo que aplicamos? Simplemente dividimos entre los 12 meses, pues, que tiene un año, ¿no? Y obtenemos el 0.83% mensual. Con estos datos, yo puedo aquí realizar el cálculo en esta tabla de amortización. Fíjense, de los 36 meses, ¿ya?
el interés, voy a tomar el monto del préstamo por la tasa mensual, ¿sí? El capital vamos a prorratearlo durante 36 meses. Como se dice, el capital, la cuota variable del capital va a ser, como se dice, la misma. En este caso, va a ser el monto del préstamo, lo dividimos entre los 36 meses, ¿sí? Y este capital, a la conclusión de la liquidación de este, a ver, aquí ha ocurrido algo. Ya, este capital vamos a prorratearlo durante los 36 meses, ¿no? Para este caso, por ejemplo, fíjense, y para que yo pueda jalar la fórmula, debo fijar tanto el monto como la tasa de interés, pues, ¿no? Bueno, en este caso el tiempo. Y de esta manera, sí, fíjense que estoy prorrateándolo hasta el mes 36, ¿ya? Simplemente he fijado, fíjense, lo que es el monto y el tiempo, ¿no? Y la cuota viene a ser el capital más los intereses, ¿no? Capital más los intereses. Y el saldo de capital, ¿cuál es el monto del préstamo? Es los 20,000 menos el capital que vamos a ir amortizando juntamente con los intereses, y obtengo, fíjense, el saldo de capital para este primer mes de 19,440, ¿ya? El siguiente paso, hago lo mismo. Como este es mi nuevo saldo de capital, yo lo multiplico por la tasa de interés, que es 0.83, ¿sí? Y acá, para la cuota, fíjense que es la misma fórmula, pues, ¿no? Va a ser la suma del capital más los intereses, ¿sí? Y luego acá, para determinar el saldo de capital, yo tomo el saldo anterior, que viene a ser los 19,440, menos el capital que voy a amortizar, y obtengo ese valor. Fíjense que tanto esta fórmula de la cuota y el capital van a ser las mismas, ¿no? Para cada uno de los periodos. Fíjense que va a ser la misma. Acá, en este caso, ¿qué es lo que yo debo hacer para, como se dice, salir rápido y hacer el cálculo de esta tabla? ¿Qué es lo que tengo que fijar acá? Ahí, estimada Cleidy, ¿qué es lo que tengo que fijar para jalar la fórmula hasta el último periodo? El saldo de capital. La tasa de interés tengo que fijarla, ¿no? Sí. Ya. Pero sí, la tasa de interés. Ya, la tasa de interés estoy fijándola. Entonces esto va a correr automáticamente hasta el último periodo, ¿sí? Como esta fórmula se va a repetir de la cuota, simplemente jalo, ¿no? Hasta el último periodo, y la última igual, como va a ser la misma fórmula. Fíjense qué ocurre. Al finalizar el último periodo, queda liquidada la deuda, el préstamo, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Fíjense
bajo este método, fíjense qué es lo que ocurre. Comenzamos, fíjense, con intereses altos, ¿no? Fíjense, comenzamos con interés alto, intereses altos, y terminamos con, como se dice, pagando intereses bajos, ¿no? Manteniendo, como se dice, amortizando un capital fijo, ¿sí? ¿Será que esto es aplicado en la vida real? Le pregunto ahí a Ruby Méndez. A ver, yo que tengo 2 créditos en el banco actualmente, uno en mi plan de pago sí ¿perdón? ¿Paga cada vez más alto las cuotas o cada vez menos? No, mis cuotas son fijas, son fijas. Claro, cuando amortizo ya disminuye el interés, pero sí he notado eso que aplica usted en su fórmula, que los intereses son, en mi caso, por ejemplo, pago una cuota de 2.500 bolivianos, donde el interés es 1.800 y el capital solo son 700 bolivianos. Ya, pero O sea, fíjese de que en operaciones, por ejemplo, hipotecaria, siempre comienzan con altos intereses sí, y terminan siempre. con bajos intereses, ¿no ven? Y esto Sí, es sí, sencillo, sí. fíjense, si a nosotros se nos ocurre hacer un préstamo, qué sé yo, de 10.000 a un plazo de 2 años, a una tasa de interés que nosotros consideremos algo razonable para un amigo, algún familiar, podemos utilizar este plan de pago, ¿no? Sencillamente, para que no sea, como se dice, pesado, pues, ¿no? Para ello, manteniendo la amortización de capital fijo, fíjense. E intereses, fíjense que mientras va transcurriendo el tiempo, cada vez sean los intereses más bajos, pues, ¿no? ¿Sí? Y así fíjense que las cuotas que va a pagar la persona que va a obtener el préstamo, cada vez, fíjense, las cuotas van disminuyendo, pues, ¿no? Va disminuyendo, fíjense, hasta liquidar la deuda. Hasta aquí. Vamos a interactuar. ¿Qué tal le ha parecido hasta ahora ahí, ingeniero Eric René? Buenas noches, que sí, la metodología evidentemente nos conlleva, ¿no?, a efectuar o o realizar, perdón, la toma de decisión más adecuada de acuerdo al capital que uno dispone para, en caso de un préstamo, ver en caso de una entidad o de alguna institución, ver cuánto capital inicial tiene para realizar el periodo de pago correspondiente, ¿no? Es por eso también que vi, independiente de la metodología que nos mostró, también que en algunos casos se usan los periodos de gracia y demás, ¿no? Que se adecúan a la realidad de cada ente, pues, ¿no? Entonces, estos cálculos y las metodologías que hemos podido reflejarnos y avanzar el día de hoy nos permiten, ¿no?, en evaluación y en preparación y evaluación de proyectos, ver la opción más adecuada de acuerdo a nuestra realidad y para ir tomando la mejor decisión en este caso, ¿no?, como gerentes. Así es. Muchas gracias. Ahí, estimado ingeniero Miguel. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, sí. Ya con el ejemplo práctico y con los conceptos más claros de la teoría de lo que son los intereses, ya se puede comprender la dinámica que tienen los capitales y el dinero. Ahí en este último ejemplo también se pudo ver algo práctico.
y bueno, ya los conceptos que muchas veces nosotros de manera cotidiana, de manera automática los hacemos, ya creo que hay un, una comprensión más profunda de estos conceptos. Ya muy bien, muchas gracias, estimado ingeniero. Ahí, ingeniera Cleidy. Sí, la verdad es que es muy interesante poder tener un poco más clara la visión de los conceptos, en este caso hablando de los intereses. Creo que ese es un punto muy clave e importante que para personas que en el momento de obtener, de sacar un crédito, debemos tomar en cuenta y considerar qué tipos de intereses son los que existen y los que hay para poder eh, comprenderlo, ¿no? Porque muchas veces no somos expertos en estos conceptos y nos llevan a tomar malas decisiones. Así que lo veo y lo he visto muy interesante, y considerando también de que lo estamos poniendo en práctica los conceptos con ejercicios prácticos para que se pueda visualizar un poco más la realidad. Ya muy bien, muchas gracias. Ahí, por favor, ahí el ingeniero Gustavo Vladimir. Inge, buenas noches. Buenas noches. Bastante interesante la presentación y por supuesto es tal vez incluso increíble, ¿no? Ver cómo funciona eh, la economía sobre todo y afecta a los individuos participantes, ¿no? O sea, el, cómo los precios de la canasta familiar representados en el IPC pueden afectar a nuestros posibles proyectos a los proyectos que queramos realizar, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar las decisiones de acuerdo a cómo va la economía encaminada de un país y, por supuesto, es importante también saber sobre los sistemas de amortización a la hora de ir al banco. Aparte del americano, yo recuerdo que también existe o del alemán, recuerdo que también existe el americano, el Sinking Fund, después el francés, que es el más común, y el bancario, ¿no? Entonces hay muchos más que es importante conocer para poder tomar siempre una buena decisión. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero Gustavo. Bueno, acabo de enviar ahí al grupo del WhatsApp un link. Acabo igual de enviar al chat del Zoom para ir, como se dice, concluyendo esta sesión. Y me gustaría que puedan responder a esas preguntas, ya esas preguntas muy sencillas, y que vamos a ver los resultados en tiempo real acá, ¿no? Compartiendo luego la pantalla, ¿ya? Como se dice, vayan respondiendo, por favor, y luego envío la lista de asistencia, ¿ya? Recuerden que cada clase siempre tratamos de variar, pues, ¿no? Algunas herramientas, ¿no? Para poder reforzar lo aprendido, ¿no? Hasta el momento hemos utilizado lo que es la aplicación Kahoot, Mentimeter y hoy formularios de Google, ¿no?
voy a ir proyectando para ver los resultados de aquellos que ya han enviado las respuestas. Veamos a ver de manera individual. Guillermo Franco Villanueva, 9/10. Dayana Salazar, 9/10. 8/10. Rodrigo Lea Plaza, 8/10. Cristian Félix Iñiguez Porcel, 9/10. Oscar Vélez. Otra respuesta de Cintia Carvajal, 8/10. 10/10. Cristian Paniagua, 9/10. Pablo Felipe Carvajal Vidaurre, 8/10. Miguel Nayar. Otra respuesta de Cleidy Campos Monteverde, 9/10. Acaba de llegar otra respuesta. 7/10. Carlos Torrico. 8/10. Eric René Chambi González. Otra respuesta de Gustavo Vladimir Fuentes Guzmán, 8/10. 10/10. Ruby Méndez. 10/10. Bueno, estamos repitiendo. Ruby Méndez. Daniela Román, 9/10. 9/10. Y así sucesivamente. Bueno, veo de que están bastante, como se dice, atentos, ¿no? a cada una de las actividades. Y eso es muy bueno. Muchas de las preguntas son de conocimiento general, ¿no? Que con esta herramienta volvemos a retroalimentar, ¿no? Y bueno, para ir ya concluyendo esta sesión, unos últimos 3 comentarios de lo que hasta ahora ha sido, ¿no? El desarrollo de esta segunda clase, ¿no? Ahí comenzamos con Ruby Méndez. Bueno, ingeniero, la verdad que para mí la segunda clase sigue despertándome más curiosidad y más atención. Creo que cada vez tocamos conceptos más agradables y que son de mayor curiosidad. Siempre he tenido, confieso, cierta atracción por la economía, por los temas financieros, más allá de que no es mi rubro, porque yo soy ingeniero industrial, pero son temas interesantes porque es lo que vemos en nuestro día a día con los créditos, con los bancos, con los pagos, con los gastos. Y creo que vamos a aprender bastante y nos va a servir no solamente para la materia en sí, ¿no? Que es la evaluación de proyectos y la gestión y la maestría, sino para a lo largo de nuestra vida. Y creo que eso nos va a fortalecer bastante nuestro conocimiento y para cualquier futuro emprendimiento que nosotros tengamos que hacer, tengamos una base sólida para tomar decisiones y tener para nuestra vida el mejor desarrollo en cuanto a un negocio que queramos emprender. Muchas gracias. Ahí le cedemos los micrófonos a Dayana Salazar. Buenas noches, ingeniero. Bueno, me estuve conectando intermitentemente. Me llama bastante la atención el tema, más que todo la aplicabilidad que le podemos dar en todas las áreas, como mencionaba anteriormente el compañero. Entonces, muy satisfecha con el desarrollo de las clases y expectante de las siguientes. Muy bien, muchas gracias. Vamos cerrando con un último comentario, ahí con la ingeniera Cleidy Campos. Sí, ingeniero, la verdad,
hablando un poco del tema de la actividad, la última actividad que tuvimos, la verdad se conecta bastante con nuestra realidad. Ha despertado bastantes conceptos que muchas veces no lo tenemos tan al pendiente, pero sí lo practicamos en la vida real. Y la verdad es que es muy interesante y coincido con los demás compañeros que esta materia creo que va a ser para aprovecharlo al máximo, porque es lo que se vive, la economía que vive nuestro país, lo que vivimos nosotros a diario y cómo poder tener una de las preguntas que decía seguridad financiera, ¿no? Que creo que eso nos falta. Bueno, en realidad la educación financiera creo que nos falta mucho a todos, saber administrar bien nuestro dinero. Muy bien, ha tocado un tema muy interesante de lo que es el manejo de los recursos, ¿no? La pregunta siempre parte de cuán buenos administradores somos en lo personal, porque eso se verá reflejado cuando estemos, como se dice, al mando de una compañía, ¿no? ¿Sí? En la medida de que seamos organizados, en la medida de que, como se dice, hagamos una muy buena distribución de los ingresos, pues vamos a alcanzar los objetivos o las metas que nos tracemos, ¿no? Entonces es importante el buen manejo de los recursos, ¿no? Tanto personal y pues en lo que es el ámbito empresarial, ¿no? Así que, bueno, esa ha sido la clase de hoy. Muy agradecido con cada uno de los que se han dado cita a esta clase y pues nuevamente recomendarles de que aprovechen al máximo cada una de las temáticas que se les ha asignado a los diferentes equipos de trabajo y como mencionaba, vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas, cosas que nos va a permitir a nosotros en la práctica el poder tomar una mejor decisión. ¿Ya? Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda para ir cerrando esta clase y puedan descansar? Buenas noches, Inge. Tal vez si nos podía compartir lo que es el detalle de las presentaciones y no sé si se podría el tema del Excel del día de hoy para retroalimentarnos, ¿no? Y estar constante con algunas pequeñas dudas tal vez que surgieron en la clase. Ya, muy bien. Hoy voy a subir el material de las diapositivas de la clase de ayer, la de hoy y todo lo que se ha generado, ¿ya? Una vez más, muchas gracias por su atención y si no hay más preguntas, vamos concluyendo la clase, ¿ya? Hola, ingeniero. Sí. ¿Qué tal? Una consulta ahí tendría más lo que es para este viernes tendríamos que presentar alguna actividad, eso no, creo que no lo anoté. O no tendríamos ningún trabajo todavía para este fin de semana. Directamente a las presentaciones para la otra semana, ¿verdad? Sí, sí. Muy importante, les voy adelantando que de esta semana que viene a la subsiguiente se tiene igual lo que son las presentaciones. Ya yo le voy a pasar en el transcurso de estos días el programa ya ahí, la programación de acuerdo al cronograma de las presentaciones, como un recordatorio, ¿ya? El día viernes vamos a hacer el sorteo para lo que son las presentaciones ya del trabajo final, pues, ¿no? De lo que es el estudio de caso, ¿ya? Ok, de acuerdo. Ya, muchísimas gracias, tengan un buen descanso y nos vemos el próximo viernes. Bendiciones. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero.